verdad que hoy es un día que forma parte de la historia de la Argentina, un día negativo, por llamarlo de alguna manera, ahora que se habla tanto de los valores positivos o negativos. Es el aniversario del fallecimiento de Galtieri, quien fue el responsable de ir a tomar las Malvinas, a recuperar las Malvinas. Pero tenemos que hacer historia. En la década del 70, toda América Latina vivió un proceso de gobiernos militares, en ese momento se conocían como gobiernos militares, pero eran gobiernos autoritarios, totalitarios, gobiernos de facto. Había el denominado el proceso Cóndor, donde había un exterminio de la gente que no pensara como pensaba el Estado. También habían grupos como montoneros acá en la Argentina que luchaban en contra del autoritarismo militar. Desde el año 76 hasta que llega la democracia en la Argentina, en el 83, la Argentina vivió un proceso muy oscuro, muy triste, porque no solo habían gobiernos autoritarios, totalitarios en el poder, donde vos pensabas diferente a mí, que yo era el Estado, que tengo que garantizarte libertad, seguridad, te eliminaba directamente, te sacaba del esquema. Sino que además, para la gente que tal vez nos involucraba desde la política, había una época de hiperinflación, era una inflación que creo que solo la Argentina la vivió en la época de Alfonsín, en el gobierno de los radicales, en el 89, en esta época de esta hiperinflación, donde vos ibas a comprar algo y en la línea de la caja te la remarcaban, claro. Bueno, así era la época de la Argentina en ese gobierno. Sino que además hubo una medida económica muy antipática, por llamarlo de alguna manera, que se congelaron los salarios. Se congelaron los salarios, es decir, vos del 76 al 83 tenías el mismo salario. Y hay empresas que cerraron sus puertas directamente y abandonaron la Argentina. La abandonan porque no podían ser rentables y la verdad que no era atractivo seguir trabajando en la Argentina. Entonces, la mala economía, la poca libertad hizo que la gente tuviera una poca conformidad con el gobierno. Galtieri como era militar, él venía de una familia patriarca de Buenos Aires, de la Argentina, se consideraba amigo de Reagan, que era el presidente de Estados Unidos, anti-amigo o enemigo de Pinochet, que era quien estaba gobernando Chile, y con fuertes cercanías de Brasil y de los gobiernos totalitarios de Brasil y de Uruguay y de Bolivia y de Paraguay. En su cabeza pensaba que él necesitaba una medida popular para sostenerse en el gobierno, porque la gente no estaba conforme, no tenía plata, le subían cada vez más los precios, los salarios eran los mismos. Él necesitaba tener una medida popular, una medida que la gente lo aplauda, lo aclame cada día más. Y consideró que, porque era cercano a Reagan, iba a poder recuperar las Malvinas. Algo que los argentinos también necesitábamos y tenemos presente siempre la necesidad de recuperar las Malvinas. Incluso se vencían 100 años del pedido del reclamo de soberanía de las Malvinas ante los organismos internacionales. Había un plazo que indicaba que si la Argentina no hacía ninguna medida legal, ya no tenía más plazos para seguir reclamando que esas islas son tuyas. Habían dos procesos, un proceso legal de paz o un proceso de guerra. Galtieri optó por irse a las Malvinas junto a los colimbas, a los chicos de 18 años que estaban haciendo el servicio militar obligatorio, los subieron a un barquito y los llevaron a las Islas Malvinas.